hay asentimiento, pasamos al cuarto intermedio. Elena Gregorczyk, bueno, una de las históricas taquígrafas de la legislatura provincial y también partícipe de los dos golpes de Estado que interrumpieron el trabajo legislativo. Sí, exactamente. Mira, yo entré a la Cámara de Diputados el 1 de julio del año 65. Yo tenía 20 años. El 7 de julio cumplía 20 años, unos días después. Y no me duró casi nada, porque en marzo del 66 fue el golpe de Estado que derrocó a Ilía, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que pasó en la Cámara fue que el personal de la Cámara fue repartido por toda la administración pública. Recuerdo que a mí me tocó ir a estadísticas y censos, que estuvimos trabajando ahí, pero por supuesto, fue muy lamentable lo que pasó y bueno, costó mucho después recuperarse, ¿no? Y después, las veces que hubo cámara, yo siempre volví a la cámara. Ya más avanzada la práctica de la taquigrafía y la enseñanza, porque yo me dediqué a enseñar a hacer las prácticas. Había mucha gente que estaba interesado, pero la taquigrafía es un oficio que no puede ser multitudinario, ¿cierto? Como una conferencia, ¿cierto? Esto es un trabajo muy complicado, porque está la parte teórica, digamos, y después está la aplicación. Las dos cosas se dan al mismo tiempo. Entonces uno de a poco se va especializando y, como te decía recién, muchas veces hemos encontrado que los mismos diputados han ido a la oficina nuestra a preguntarnos: chicas, ¿ustedes arreglaron el texto? Porque creo que lo dije mal. Y bueno, y muchas veces pasa eso en un taquígrafo avesado, no un taquígrafo que recién entra y tiene poca experiencia, pero con un taquígrafo experimentado le puede dar forma a un texto que no estaba perfecto. Ahora, hay muchos buenos oradores que no le podés tocar ni una coma, ¿cierto? Y aquí en la Cámara, en la historia de la Cámara, hubieron oradores importantes. ¿Cómo fueron esos periodos? ¿Dónde estuvo trabajando en esos periodos que se interrumpió hasta la vuelta después de la democracia? Yo te dije recién que estuve en la administración, bueno, me río porque era una tragicomedia, los recuerdos que tengo yo, ¿no? Pero yo primero, en el primer golpe militar, fui a estadística y censos, y ahí trabajamos, ¿cierto? O sea que, bueno, yo me sentía más o menos cómoda porque estábamos haciendo algo útil para la provincia. Y después, en el segundo golpe, ya fui a la parte de gobierno, ya se fueron creando otras oficinas, y entonces, bueno, estuvimos trabajando hasta ahí, hasta que empezó la Cámara de nuevo. Cuando empezó la Cámara de nuevo, ya en el año 70, bueno, en esa época, y en el 83, antes del 83, fue importante para mí porque la provincia me contrató para hacer cursos de taquigrafía. Entonces, bueno, se formó gente en ese momento. Pero yo creo que no fue productivo eso, no fue productivo porque había mucha gente interesada. Entonces, no sé si entró alguno a la cámara de ellos. Tiene que ser es un oficio, es una cosa de mucho trabajo. Bueno, entonces yo estuve trabajando en las oficinas estas, te digo. Te puedo contar muchas cosas de eso, lo que fue, ¿no? El trabajo en la época de los militares, ¿viste? Que fue una cosa muy... a mí no me interesaba para nada, ¿viste? Pero bueno... Fundamentalmente, digamos, después, con el regreso en el 83, que ahora vamos a cumplir 40 años ininterrumpidos en nuestra historia, ¿cómo fue la reconstrucción de todo ese equipo, de toda esa gente que hacía mucho tiempo que no hacía este trabajo? Se fue llamando la gente. Acá fue muy importante que estuviera América García. Mira, yo tengo la lista. Cuando yo volví a la Cámara, bueno, los primeros taquígrafos era Desi Divaich, que fue una de las principales. En esa época estaba América García,
que fue muy importante también, que era la directora cuando yo entré, y siguió hasta mucho tiempo después. Estaba Aída Loaiza, y estaba un señor en una época, Gorosito, y después estaba otra taquígrafa que vino de Buenos Aires porque no conseguíamos taquígrafos acá, y América García viajó a Buenos Aires porque había una candidata a entrar, y entró ella en la cámara, que era muy buena taquígrafa. Y después, en la parte administrativa, estaba María Luisa Cademarchi, que era una excelente señora, y Yolanda también se integró después, Yolanda Esli, que fueron personas que, no sé si nombré a Aída Loaiza. Después estaba María Esther Díaz y Liliana Blanco, que se fueron sumando, Amanda Almirón y Laura Todaro y Luis Merlini, que también fue compañero nuestro. En la última etapa estuvieron taquígrafos nuevos, porque nosotros hicimos un curso muy interesante, que lo hizo la Cámara, ¿no? En ese momento estaba de presidente, bueno, no me acuerdo ahora, pero él fue el que organizó los cursos de taquígrafos, y entraron en ese momento, eran grupos más reducidos. Me acuerdo que usábamos el recinto para hacer los cursos. Entró Francisco Figueroa, muy responsable, Rosa Ruiz, excelente, que creo que está todavía Rosa, haciéndolo excelente, Rosa Ruiz, Gladys y Mariela, esos los apellidos no me acuerdo. Y de Vincente también, que casualmente es mi hijo, que entró también en esa camada. Y es un trabajo muy apasionante este trabajo. Los trabajos de la Cámara son apasionantes, por lo menos en la época que yo estuve, ¿no? Claro, recién hablábamos que a pesar de los años, digamos, el trabajo de taquígrafos es fundamental porque sigue constituyendo un documento público, entonces no se reemplaza, ni siquiera las nuevas tecnologías lo han reemplazado. Claro, exactamente. No, ese es el tema también, porque el taquígrafo le pone su impronta. ¿Hasta qué año estuvo trabajando en la legislatura? Yo trabajé en la legislatura en la última época. Yo me jubilé en el 97, por ahí. 25, 97. Me contaba una anécdota recién de lo que fue el ingreso del gobierno militar después en el derrocamiento de Ilia, ¿no? Bueno, algo, como lo decía usted, tragicómico. Tragicómico fue, porque, pero parece que eso fue en el 76, más adelante me parece que fue. Bueno, la anécdota es así. En el golpe militar, a nosotros, bueno, fueron a la Cámara y la oficina de la presidencia estaba ocupada por los militares, y había un sargento que era el ayudante del encargado a partir de ese momento, ¿no? Del militar designado. Entonces nos juntaron a todos los empleados de la Cámara, que nos reuníamos en una oficina, mirá qué limitada la cantidad que era en comparación con lo que hay ahora, ¿no? En una oficina grande entrábamos todos. Bueno, entonces estábamos todos parados ahí, amontonados, porque estábamos un poco apretados, entre nerviosos y qué sé yo, y también tentados de risa, te digo. Entonces, por los comentarios que se hacían y eso. Pero en un momento entra el sargento y nos dice de pie, ¿no? Entonces nos quedamos dudando porque no estábamos acostumbrados a esas consignas. Entonces los hombres se levantaron solamente. Pero fue automático, los hombres se levantaron y las mujeres nos quedamos sentadas. Entonces el sargento quedó, dice, ¿acá qué hago? Entonces se fue y a los 2 minutos vuelve y nos dice, las mujeres también de pie. Así que bueno, eso fue, te digo, hasta el día de hoy me acuerdo, porque fue una tentación de risa tan grande que el tipo fue a preguntar si nosotros también nos teníamos que parar. Y nos teníamos que parar nosotras también, eso fue lo más gracioso. Así que bueno, nos pusimos todos de pie. ¿Y cómo fue el tema de la documentación? Porque también hubo mucha documentación que se rescató y mucha otra que incluso hasta se fue prendida a fuego por el gobierno militar. Mira, yo me acuerdo de que en un momento nosotros estuvimos ahí, yo era joven en la Cámara en comparación con otras taquígrafas de mayor experiencia,
Y bueno, estábamos preocupados por el tema de los diarios de sesiones y por no sé qué otro documento había. Me parece que bueno, entonces continuó. Había documentación que, bueno, teníamos que abandonar, ¿viste? Y nosotros los habíamos cuidado, los habíamos tenido todo el tiempo. Entonces sacamos algunos, me acuerdo, que se sacaron algunos tomos de diarios de sesiones. Y no sé, no me acuerdo si fue en ese momento que sacamos también la convención que estaba escrita a máquina en un bibliorato, que está devuelto, ¿no? Esas cosas se devolvieron a la Cámara en su momento, ¿no? Por supuesto. Así que eso por un lado. Y lo otro importante que pasó en la Cámara, que con nosotros volvimos en el 83, había un abandono total y por supuesto, había desaparecido el trabajo que se hacía en su momento, ¿no? Que era un trabajo muy grande de la construcción de los diarios de sesiones en los tomos, famosos tomos, esos verdes que tiene la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué hizo el presidente de la Cámara? Fue en 84, 85, no sé en qué año, juntar gente, por ejemplo, América García y Amalia Amor, que ya estaban, Amalia Amor, las dos fallecidas, estaban jubiladas. Ellas hicieron un trabajo fabuloso de recopilación de todo lo que se había perdido y volver a construir el diario de sesiones. Así que cuando yo me retiré de la Cámara de Diputados, la directora era Matilde Ciceli, y después seguí yo en la dirección, estaba al día el tema de los diarios de sesiones, estaba al día. Y eso fue muy importante. Lo otro que hizo, no me puedo acordar el nombre del presidente de la Cámara, ¿qué hizo? Fue en el 83, Toto. No, pero uno que continuó, bueno, entonces este hombre lo que hizo fue llamar gente, porque tenían que llamar a concurso, porque era irregular del tema de la designación de un taquígrafo, que después se tuvo que ir de acá, llamar a concurso para limpiar ese tema, porque siempre había sido por un concurso, pero había quedado como mal antecedente en taquígrafo. Entonces, ¿a quién se designaba? De todos los que estábamos nuevos y todos los que estaban entrando. Entonces, Granero. El doctor Granero llamó a gente del Congreso de la Nación, si no me equivoco. Llamó gente del director de taquígrafos y subdirector, vinieron los capos máximos, ¿cierto? Vinieron acá y le hicieron la entrevista a las personas, a Matilde, que era la persona que tenía más antigüedad, y la designaron directora con el aval de estos directores que vinieron del Congreso Nacional. O sea que era una cosa que le daba legitimidad, ¿cierto? Y Granero la designó a ella. Y después seguía yo, porque no había otra persona con mi antigüedad. Así que cuando ella se retira de la Cámara, entré yo como directora, y me jubiló como directora. Ahora te quería decir también que en ese interín nosotros hicimos el curso, que fue muy importante. Yo tuve un grupo, y el otro grupo lo tuvo María Esther Díaz, que fue compañera nuestra de también mucho tiempo, y María Esther y yo hicimos los cursos que con eso se consiguió que entraran taquígrafos nuevos a la Cámara, bien formados, digamos, porque era un trabajo de mucha calidad en ese momento. Mira, el tema del retiro de material, nosotros estábamos muy mal con el tema de que era material que no pudimos sacar mucho tampoco, sacamos algunos diarios de sesiones como para tener algunos, como que se pensaba, bueno, cuando retomemos quizás podemos copiarnos de esto, ¿no? Eran como unas reliquias que teníamos. Y habían varias cosas que fuimos sacando. En ese momento se habló del tema de qué riesgo corríamos, porque nosotros no escondimos nada para sacar. Entonces yo me acuerdo que alguien dijo, salgamos con las cosas, si nos paran, nos paran. Y no nos paró nadie cuando salimos con las cosas. No nos paró nadie. Eso que estaban ellos en la puerta, estaban los militares, pero nadie nos dijo nada y lo sacamos. Se ve que no les interesaba para nada, digo yo, porque si no, nos hubieran parado.
Así fue la historia. Y después, yo no me acuerdo bien, pero después del 83, nosotras fuimos mandando a la Cámara, a medida que, bueno, te pongo Matilde Cicelli, América García, yo, Aida Loaiza, que estábamos en esos momentos, ¿cierto? Y bueno, volvimos, reintegramos ese material a la Cámara de Diputados.